¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues hace unas semanas, precisamente una semana antes de estar internado, hospitalizado la última vez, empezó un proceso muy interesante en mi ser, donde empecé a retraerme, empecé a querer pasar más tiempo por mi cuenta, solo. Casi siempre en mi casa. Físicamente no me estaba sintiendo muy bien, pero esto iba más allá. Era una necesidad física, sentimental, espiritual, de soledad. Hace muchos años, si esto me hubiera sucedido, creo que lo hubiera podido confundir con depresión, sobre todo la depresión del enfermo crónico. Pero hoy, después de muchos años de enfermedad y de ir poquito a poquito expandiendo mis horizontes de aprendizaje, creo que poco a poco voy entendiendo cómo funciono. Voy comprendiendo poquito a poquito quién soy verdaderamente y qué es lo que necesito para ser feliz por un lado y por otro para poder seguir avanzando. Entonces, este proceso empezó y fue muy interesante porque precisamente coincidió con una situación, pues, un bajón de salud que tuve y decidí aprovecharlo, ¿no? Decidí aprovecharlo y como casi siempre lo hago, me di la oportunidad de platicarle a mi esposa, porque es la persona que a final de cuentas sufre más de mis cambios de humor, de mi... ¿Cómo se le podría decir? Pues de las situaciones en general que vivo con este problema de salud y lo que conlleva inclusive a nivel anímico, como les decía, ¿no? Entonces le comenté hace un tiempo que estaba yo pasando por un proceso, que solo le estaba platicando porque no sabía exactamente en qué iba a terminar todo este proceso, pero que era un proceso que tenía que vivir yo y que tenía que experimentarlo y que me iba a tratar de profundizar lo más posible en él. Entonces empecé a escuchar a mi ser. Empecé poco a poco como a darle oportunidad de que hablaran. Y cuando escuchas a tu ser, al menos en mi experiencia, muy pobre en el tema, pero experiencia a final de cuentas, les digo que no es tanto como una plática, no es más bien esperar a que las respuestas lleguen a ti, y esas respuestas normalmente están en ti. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en silencio, darte oportunidad de tener espacios de soledad, y poquito a poquito tú mismo vas a irte respondiendo pues esas dudas que te van brincando en el proceso, ¿no? En cualquiera que sea que estés viviendo en ese momento. Este fin de semana precisamente platicaba con una persona muy querida para mí, y me dice que él ya tiene tan acomodado todo este proceso en su vida, que él aprovecha, por ejemplo, los 5, 10, media hora de tiempo que tenga cuando está manejando de un lugar a otro, y ese es su momento para empezar a estar solo con su ser, porque muchas veces no tiene más tiempo, ¿no? Porque muchas veces en la casa hay mucha gente, porque en la oficina no hay espacio, no hay tiempo. Entonces tienes que empezar a aprender a aprovechar esos momentos de soledad para estar contigo mismo, ¿no? Apagar el radio en el carro y empezar a escuchar lo que verdaderamente tienes que decir, o tienes que decirte muchas veces, ¿no? Entonces, le comenté a mi esposa por el proceso que estaba empezando a pasar y le dije, ¿sabes qué? No sé cómo termine esto, nada más te comento que las cosas están así. Le avisé porque yo iba a empezar a necesitar sobre todo espacios de soledad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de mi hospitalización y en el proceso de hospitalización se acomodaron las cosas muy bien, de tal forma que era un fin de semana muy ocupado para toda mi familia, y me dieron oportunidad de estar solo, lo cual me ayudó bastante. No estuve completamente solo, y les agradezco que hayan estado conmigo, tanto física como espiritualmente, y sobre todo pues en el teléfono y todo ese tipo de cosas que ya nos permite la tecnología ahorita, ¿no? Pero estuve físicamente bastante tiempo solo,
y tuve oportunidad también de pensar en otro contexto, en otra área de mi vida también, ahora allá dentro del hospital como tantas veces he estado, ¿no? Pero antes no me daba la oportunidad de platicar conmigo mismo, de escucharme a mí mismo, ¿no? Y poco a poco he ido aprendiendo, como les digo. Salgo de mi hospitalización, tuve algunos días ya para pensar la semana pasada, para empezar a reevaluar la situación y lo que está pasando alrededor de mi vida. Y me di cuenta que lo que sucedió, o parte de lo que estaba sucediendo, es que yo me sentía envenenado. Y a eso es a donde quiero llegar específicamente en este día. Muchas veces las situaciones de vida que tenemos en nuestro entorno sin darnos cuenta se convierten en tóxicas. Muchas veces lo que estamos viviendo o las personas con los que estamos viviendo estas situaciones de vida no son las más indicadas. Muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo cuando seguimos en ese tipo de situaciones tóxicas en nuestra vida. ¿Cuál fue específicamente para mí o qué fue lo que estaba pasando en mi vida donde yo tenía que darme cuenta? Pues resulta que a mí se me viene como cascada una situación crónica de salud en los últimos meses. O sea, más bien se me empeoró mi situación de salud bastante a raíz de que decidí conscientemente operarme una hernia umbilical que tuve gracias a la retención de líquido constante hasta que reventó pues la pared muscular en el área de la pancita, como digo yo. Y ya era demasiado el dolor. Ya tenía yo alrededor de 3 años con esa hernia y poquito a poquito fui creciendo por la misma retención de líquido. Decidí conscientemente hacerlo. ¿Por qué digo conscientemente? Porque estaba consciente de los riesgos y estaba dispuesto a sobrellevarlos de alguna manera, ¿no? A aguantarme, ¿no? Y sí, fue un momento difícil. Lo que tenía que haber sido unas horas nada más se convirtió en una estancia de 7 días. Donde quedé muy muy dañado de mis riñones y el hígado empezó ya a dar también pues muestras de que ya no estaba muy bien, y ahí empezó todo mi andar en esto de lo del hígado ahora, ¿no? Donde nos dimos cuenta de los problemas que verdaderamente tenía. Pero conscientemente lo hice porque dije, si me espero a mi trasplante de corazón, entonces imagínense el gran problema que voy a tener en mis manos: resolver el problema del dolor de la hernia y estar tratando de recuperarme del trasplante de corazón, que por sí solo es demasiado doloroso. Entonces tomé la decisión consciente, una vez más se los digo, de llevar a cabo esa cirugía. A pesar de que los médicos no estaban de acuerdo, gracias a Dios logré convencerlos y lo hice. Se me viene entonces una vorágine de problemas físicos después de eso, porque mis órganos quedaron muy resentidos. Y ya las cosas no estuvieron muy bien, ¿no? Físicamente empecé a decaer bastante. Y lo que sucede es lo siguiente. Por fuerza de vida empiezas poco a poco a meterte más en el proceso de la enfermedad. Esto es, consultas médicas, estudios clínicos de sangre, más estudios de imagen o de lo que se imaginen. Más medicamento o cambio de medicamento, y consultas y visitas continuas y constantes con diferentes especialistas de la salud. Tu vida llega un momento que se convierte básicamente en hospitales, en clínicas, en consultorios, en medicamentos y en estudios de todos tipos, ¿no? Eso me estaba envenenando. Yo ahorita estoy en un centro médico, ahorita precisamente aquí, y lo único que veo salir, desafortunadamente, son adultos mayores que apenas si se pueden mover, apenas y pueden caminar. Entonces se me junta a mí la situación de mi salud en general, y aparte todo lo que me rodea es enfermedad, ancianos, adultos mayores muy enfermos, personas que desafortunadamente ya no pueden moverse con tanta facilidad. Y aparte de lo que yo estaba viviendo en mi proceso físico, empiezo a envenenarme con todo este entorno, ¿no? Y me sentí más enfermo de lo que debería de haberme sentido. Entonces mi ser me dijo, espérame, detente, ese no eres tú. Tú no eres una víctima, tú eres un vencedor. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La realidad no cambia, tu diagnóstico no cambia, pero tu actitud sí la puedes cambiar. Cuando empecé a escuchar a mi ser,
una vez más, dije, tienes razón. Yo no me siento a gusto estacionado en esta situación física enferma. Necesito cambiar mi realidad. Necesito cambiar mi realidad aquí y aquí, dentro de mí. Y tomé la decisión consciente una vez más de levantarme. Y el jueves pasado, por la noche, tomé la decisión de que yo ya no soy un enfermo. Que una vez más renazco como el ave fénix. Y la realidad es que mi diagnóstico no cambia, les repito, mi realidad física no cambia. Pero cómo me siento, sí lo puedo manejar yo. Cómo me siento, sí lo puedo cambiar yo. Y esa es la decisión que yo decido tener sobre de mi vida, valga la redundancia, ¿no? Esa es la decisión que yo quiero sentir dentro de mí. Yo quiero decidir estar bien. Yo decido ser una mejor persona. Yo decido no envenenarme más con mi entorno. Yo decido no ser uno más del montón. Yo decido, el jueves pasado por la noche, por la tarde, después de varios días de encierro, entrecomillado, ¿no? Tampoco estuve enclaustrado por 3 semanas, ¿no? Pero aproveché cada minuto de mi soledad cuando la tuve, ¿no? Ya cuando tu persona y tu ser no te dejan ver televisión más, cuando ya no puedes agarrar un libro, porque no lo puedes leer por más de 5 minutos, cuando el teléfono no te convence, cuando el Facebook no te divierte, es porque algo traes dentro de ti que necesitas resolver. Y eso es todo lo que hice. El fin de semana, después de tomar esa decisión, lo primero que empiezo a recibir son comentarios buenos. Comentarios de todas las personas que me vieron dentro del consultorio y en la familia, diciéndome que bien te ves, tienes mucho mejor color de piel, hablas mucho más fuerte, te siento mucho mejor en general. Y yo así lo sentía y así lo creía. Les voy a decir una vez más, mi realidad no cambia. Mi diagnóstico no cambia, mis órganos siguen afectados, pero no por mucho tiempo. Porque cuando tú decides, valga la redundancia, tomar la decisión de cambiar una realidad en tu vida que tú veías como realidad, pero pues a final de cuentas tú la defines, ¿no? Tus células empiezan a cambiar acorde con lo que tú estás decidiendo. Es decir, si tú te sientes enfermo, tus células te escuchan y vas a estar enfermo, y más allá, te vas a sentir enfermo. Si a tus células, a tu cuerpo, a tu ser, tú le dices, yo ya estoy sano, yo ya estoy sanado, yo ya me siento bien, yo ya no soy un enfermo, tus células te escuchan y cambian acorde con tus sentimientos, tus actitudes y sobre todo tu forma de ver tu realidad de ahí en adelante. Entonces en eso estoy ahorita precisamente. Hoy una vez más, les repito, estoy en un centro médico y vengo una vez más a una consulta médica, pero este momento no definirá el resto de mi día. Este momento no debe de definir, no puedo permitir que defina el resto de mi semana. El miércoles regreso a paracentesis porque mi realidad en este mundo físico es que yo sigo reteniendo líquido. Es que mi hígado empieza a fallar, mi corazón está echando pataditas. Pero la realidad con la que yo vivo aquí arriba y aquí dentro de mi ser es completamente distinta. Porque yo dentro de mí ya me siento sano, ya me siento saludable, ya me siento abundante, ya me siento completo. Y eso poco a poco permeará a mis células y cuando menos piensen me verán mucho mejor. Todo esto es posible, ya lo he hecho en otras ocasiones, no soy el que lo inventé. He tenido maestros en el camino que me han enseñado cómo estas cosas pueden ser posibles y son reales. Y me llena mucho de ilusión que en esta ocasión, como en todo este proceso desde que iniciamos con estos vlogs, puedan ser ustedes partícipes de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo, de lo que ha sido mi experiencia de vida, ¿no? De lo que es día a día mi experiencia de vida, de lo que un enfermo crónico vive y cómo tienes que lidiar con tus sentimientos, con tus actitudes, con tus positivismos, con tus negativismos, con tus realidades.
poquito a poquito vas aprendiendo que todo esto no es nada más que un aprendizaje. Y te vas dando cuenta que lo que sufres y lo que vives no es otra cosa que una manera de prepararte para un futuro exitoso si así lo decides tú. Hoy yo decido ser saludable. Hoy yo decido ser abundante. Hoy yo decido ser feliz. Hoy yo decido ver al futuro con ilusión. Hoy yo decido no conformarme con lo que tengo el día de hoy, ni en salud, ni económicamente, ni anímicamente, ni en ningún sentido, porque no debes de acomodarte en tu realidad como que es algo donde ya llegaste, ¿no? Donde ya es más que suficiente. Yo quiero más salud financiera, quiero más felicidad, quiero más abundancia en mi vida. Y en eso estoy trabajando precisamente. No porque estés enfermo, debes dejar de soñar. No porque tienes un diagnóstico de muerte, debes de dejar de soñar, porque en el momento que dejas de soñar, te mueres. Y no te mueres físicamente, te mueres por dentro. Se apaga tu ser. Y yo no pienso dejar que mi ser se apague. No lo he hecho en los últimos 20 años y este no es el día en que empiece a hacerlo. Hoy una vez más decido en conciencia levantarme una vez más, despertar, renacer como el ave fénix. Y decido no dejar de soñar. Decido no dejar de exigirme más. Decido no dejar de pensar en una casa más grande. Decido no dejar de pensar en una clínica más grande porque ese siempre ha sido mi sueño. Decido no dejar de pensar en un trabajo más abundante en todos los sentidos donde pueda apoyar a más personas a ser saludables. Decido no dejar de llevar mi mensaje y que con ese mensaje cambie de alguna forma positiva la vida de la gente que me escucha. Decido ser mejor todos los días y buscar la perfección, aunque la perfección nunca llegue, porque eso es casi imposible, ¿no? Tendrías que ser un semidios, un dios para llegar a la perfección, pero la meta es luchar todos los días por ser perfecto. Y es una perfección en todos los sentidos, ¿no? No se trata de ser perfecto físicamente o sentimentalmente, no es una perfección en todos los sentidos porque Dios nos hizo imagen y semejanza. Y de esa forma tenemos derecho a buscar la perfección. Más allá, tenemos una responsabilidad. Entonces en eso estoy, como todos los días les digo, ¿no? Luchando por hacer que todo esto funcione. En una consulta más, buscando también lo que en este plano físico tengo que llevar a cabo. Es parte de estar bien, cuidar mi salud. Y eso hay que hacerlo, hay que llevar a cabo, ¿no? Esas cosas. Pero pues los dejo con eso. La decisión es tuya a final de cuentas. Decide cambiar tu vida hoy. Decide ser abundante hoy. Decide ser más feliz hoy. Exígete más porque para eso venimos a este planeta. Decide simplemente ser una mejor versión de ti todos los días. Le repito, yo en eso estoy. Estoy buscando ser una mejor versión de mí, porque es todo lo que puedo pedirme. Y creo que todos debemos estar haciendo lo mismo día a día. Díganme por favor qué piensan. Díganme por favor qué les parece todo esto. Díganme sobre todo cómo me ven ahora. Déjenme, me acerco. Es todo lo que les puedo enseñar porque estoy sentado ahorita en el carro. Pero díganme cómo me ven después de haber tomado mi decisión. Yo me siento bien. Me siento bien y me siento abundante. Y creo que eso importa. Díganme cómo me ven, díganme qué opinan, díganme qué sienten al respecto. Díganme si lo han hecho y les ha funcionado. Díganme si van a decidir tomar la decisión, valga la redundancia, una vez más, de hacer algo como esto por ustedes mismos y por los que vienen detrás. Déjenme sus mensajes. Y pues como siempre estuve con ustedes, yo soy su amigo Alfredo Castañeda. No me doy por vencido. No me rindo jamás. Me rehúso a vivir una vida de mediocridad y acostumbrarme a vivir con lo que tengo. Porque simplemente no soy yo. Y me rehúso a dejar de luchar.
Hasta el último día de mi vida, hasta mi último suspiro, seguiré luchando por seguir vivo, por ser mejor, por tener más en todos los sentidos, por sentir que mi vida valió la pena. Y espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana.